Bueno, buenas tardes a todos ustedes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido. A la Tribuna Colos, hoy queremos, doctor Martínez, hablar del tema de la paz, el tema de Bogotá. Para empezar el tema de la paz, representante, ¿qué opina usted de los diálogos de paz actuales del presidente Juan Manuel Santos y cuál es su visión de ese proceso de paz o eventual proceso de paz? A ver, todos quisiéramos tener paz en Colombia y llevamos muchos años esperando una oportunidad. Ojalá este fuera el momento. Yo tengo mis dudas porque en los últimos meses lo que hemos visto es una reactivación de las acciones terroristas de las FARC. No obstante, pues bueno, hay que tener esperanza y hay que mirarlo positivamente. Lo que sí creo es que el gobierno se está equivocando al pensar que las FARC quieren la paz. Las FARC lo que quieren es el poder. Y vamos a tener una discusión en que de un lado de la mesa el gobierno busca la paz y del otro lado lo que ellos quieren es el poder. Vamos a ver si es posible en algún momento unir esos dos intereses. Perfecto. ¿Y cómo le respondemos a algunos sectores que dicen que hay que apostarle a esa paz, pero de una y otra manera están más dados a tomar esa política de rendir al Estado, que el Estado sea endeble, que sea permisivo, como lo fue en los años anteriores? ¿Ese es el camino o hay que tener una mano dura para poder derrotar al terrorismo? A ver, las circunstancias son distintas. En el año 99, cuando se hicieron los diálogos anteriores, el Estado estaba en una situación muy débil, una crisis de legitimidad enorme y además nuestro ejército no tenía capacidad operacional. Hoy en día estamos en una circunstancia muchísimo mejor, pero es cierto que no podemos pensar que la guerrilla se va a sentar a la mesa partiendo de la base de que ellos no tienen nada que ganar, ellos quieren ganar. Quieren ganar en la mesa lo que no han ganado en el campo de batalla. Y el gobierno no puede ser ingenuo en creer que les puede ceder en una mesa de negociaciones aquello que ellos no merecen. A los que dicen que la paz es imposible, la paz es posible, siempre y cuando se haga en el marco de la justicia. Mi gran preocupación es que queremos hacer paz con impunidad. Resulta que durante 60 años las FARC han violado los derechos el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Y eso no puede quedar impune, porque si queda impune nunca habrá paz. Perfecto. En el marco jurídico para la paz, digamos, se establecieron algunas herramientas para que el gobierno pudiera entrar en estos diálogos. Finalmente se establecen, digamos, beneficios para quienes se desmovilicen y de una u otra manera aquellos delitos de lesa humanidad de pronto queden como en el tintero para no ser castigados, sobre todo estos líderes guerrilleros. Hay la posibilidad de que mediante esta ley finalmente personajes como Timochenko, Iván Márquez y otros más lo veamos en el Congreso con usted. Pues yo espero que eso no sea posible, porque entonces la paz nunca será viable. Yo sí creo que es necesario que haya justicia. Cuando me refiero a justicia, el marco jurídico para la paz prevé dos cosas: que podemos seleccionar quiénes van a responder y quiénes no. Eso ya de por sí es peligroso. Decir ustedes sí, ustedes no. Pero bueno, supongamos que la responsabilidad no es la misma responsabilidad la de Timochenko que la de un mando bajo de la guerrilla, estamos de acuerdo en eso. Pero a mí lo que más me preocupa es que podemos suspender la acción penal. Suspender la acción penal quiere decir que la justicia ni siquiera va a investigar ese tipo de crímenes. Ahí es donde creo que puede existir un potencial de abuso muy grande. Pero no lo interrumpa, pero en ese sentido, ¿no estaremos haciendo lo mismo que hicimos con el M-19? Sí, lo que pasa es que ha cambiado también el mundo. Cuando hicimos el indulto al M-19, no existía el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional. El mundo no había evolucionado en el sentido de que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, cualquier violación de esas dos normas es imprescriptible, o sea que no vence nunca. Si uno viola el derecho internacional humanitario tiene que responder. Entonces no es el mismo entorno que en el año 85, 86, o finales de los años, principios de los años 90, cuando terminamos la negociación con el M-19. Las FARC perdieron esa oportunidad de haber negociado antes del Tratado de Roma, muy seguramente habrían tenido digamos, condiciones mucho más favorables de las que van a tener hoy en día. Yo espero que el gobierno no negocie eso. Si el gobierno negocia la justicia, lo que va a seguir es una ola de violencia en Colombia que deberíamos poder evitar. Pero estaríamos ante una intención de hacer la paz al costo que sea, o sea, el fin justifica los medios.
Pues me preocupa que como estamos ya de cara a la campaña electoral y el gobierno, que tiene problemas de popularidad, piensa que su mejor carta de presentación en las elecciones es la expectativa de una paz. Me preocupa que por ganar las elecciones cedamos más de lo que tendríamos que ceder en una mesa equilibrada, y que por el afán de llegar a un resultado entreguemos libertades y derechos democráticos que no deberían estar en discusión. Muchas personas, digamos, tratan de diferenciar, digamos, los actos, digamos, delictivos que cometen los paramilitares y aquellas personas que son guerrilleros. Es claro que tanto guerrilla como paramilitares han incursionado en el delito del narcotráfico. ¿Por qué algunos sectores políticos ven con diferencia eso, si finalmente, al final del día, son narcotraficantes ambos? Porque nosotros somos ambiguos moralmente. Entonces seguimos sosteniendo que la guerrilla tiene un fundamento político y que los paramilitares era exclusivamente un tema económico, de control de la tierra y de facilitar su negocio del narcotráfico. A mí me parece que son absolutamente idénticos. Pero es cierto, un entremallado de ONGs, de fundaciones, de políticos, consideran que lo de las FARC en el fondo tiene una justificación, mientras que lo de los paramilitares sí merece el peso de la ley y deben ser perseguidos y las sentencias tienen que ser gigantescas y ojalá se pudran en la cárcel. A mí no me gusta esa debilidad. Yo voy a luchar porque no nos olvidemos de las víctimas. Que aquí cuando hablamos de víctimas nos referimos exclusivamente a las víctimas del paramilitarismo. Correcto. Y se nos olvida que durante 60 años la guerrilla ha generado muchísimas víctimas en nuestro país. Para los políticos de izquierda en Colombia, la esposa de un teniente del ejército que murió en un campo minado, ese no es una víctima. Eso no es una víctima, él se lo merecía por ser militar. En cambio, la esposa de un campesino que fue asesinado por un grupo paramilitar, esa sí es una víctima. Yo no creo que podamos hacer esas distinciones. Si las hacemos, no va a haber paso. Perfecto. Perfecto, congresista Miguel Gómez Martínez. Pero, ¿cómo hacemos para, en este proceso de paz, liberar, digamos, la diferencia entre, finalmente las FARC utilizan el narcotráfico como medio de financiación para su lucha? Pero ¿cómo hacemos para diferenciar eso? Porque el que es mafioso no va a dejar de hacerlo, entonces vamos a legalizar el mafioso que se va a lanzar al Congreso de la República, porque eso puede suceder. Sí, el tema del narcotráfico, creo yo, va a ser uno de los huesos duros de la negociación. Aquí va a haber, yo anticipo 3 dificultades grandes. La primera, si negociamos en medio de la guerra. No está previsto que haya un cese del fuego, o sea, no está previsto que las FARC dejen de disparar. Y eso naturalmente es muy complicado. Porque negociar, decir que en La Habana estamos hablando de paz, y mientras tanto aquí en Colombia volando las torres de energía, secuestrando, asesinando, pues va a ser muy difícil de entender para los colombianos. El segundo punto es justicia, que no haya impunidad. Y el tercero es narcotráfico. Sobre narcotráfico, yo no me anticipo a decir cuál puede ser un punto de equilibrio. Es cierto que el gobierno colombiano en los últimos meses ha venido hablando internacionalmente de que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso y que hay que explorar otros caminos. No sé si lo hace para tratar de ambientar en este proceso de negociación un tratamiento diferencial para el tema del narcotráfico. Correcto. Lo que sí es cierto es que el narcotráfico ha sido, digamos, el mecanismo de financiación de la violencia en Colombia, y que sin una solución al problema del narcotráfico pues mantendremos circuitos de financiación de la violencia. Pero yo no creo que ni el país ni el mundo esté preparado para que hablemos de legalización, mucho menos en el marco de un proceso de paz y mucho menos con un grupo terrorista. Perfecto. Y ya para terminar el tema de paz, ¿podría pensarse entonces que estas negociaciones de una u otra manera se van a ambientar dentro de un contexto, digamos, la intervención de Hugo Chávez y esto demás? A mí personalmente me genera desconfianza esto. ¿Cree usted que de una u otra manera va a ser positivo o negativo esta participación? ¿O que finalmente va a propiciar que esta gente se desmovilice? Yo soy enemigo de la intervención de
países extranjeros. Este conflicto es entre colombianos y tenemos que resolverlo entre nosotros. Toda injerencia extranjera le pone ruido a la agenda, mucho más cuando la intervención extranjera no es neutra ni de buena voluntad, sino que tiene intereses políticos. La participación de Hugo Chávez nos hace muchísimo daño. En Colombia todos sabemos que en Venezuela están los cabecillas de las FARC. Todos sabemos que ese gobierno ha sido amigo y colaborador de la guerrilla en Colombia. Entonces, para nosotros ese no es un buen intermediario ni es un agente neutro. Y Chávez quiere sacar una tajada de este proceso y por lo tanto, mientras más lejos esté, mejor para Colombia. Representante, usted del Congreso, ¿cómo podría, digamos, servir como de una u otra manera veedor para que esos diálogos de paz no se conviertan en otro intento fallido o en un caso mucho peor, que el país negocie cosas que finalmente nadie quiere ceder? O sea, es un punto muy bueno que usted toca. El gobierno quiere negociar en secreto. Yo creo que no se puede negociar en secreto. Al revés, hay que hacerlo con transparencia. Porque lo que se está negociando son nuestras libertades y nuestros derechos. Y yo tengo que poder saber qué es lo que está en la mesa. correcto. Esto no es un asunto ajeno, esto es mío. Lo que está en la mesa soy yo. Y por lo tanto yo exijo que haya transparencia. Lo que vamos a hacer es advertir todo el tiempo que veamos desviaciones en la posición del gobierno. Nosotros vamos a negociar en buena fe. No tenemos un buen precedente de las FARC. Ellos nos han engañado muchas veces. Nosotros tenemos sobradas razones para dudar de ellos. Y por lo tanto hay que estar muy vigilante. Políticamente yo sí quisiera ser una especie de veedor constante de lo que está haciendo el gobierno y va a hacer el gobierno. Perfecto, es una pregunta un poco complicada, pero quiero que me la responda. ¿Esa intervención de Chávez no puede tener una segunda intención de una u otra manera, su obsesión de apoderarse de Colombia, de lograr de pronto intervenir en un movimiento político, poner algún líder que sea presidente y que sea manipulable y manejable por él? Sí, pues es evidente que en un movimiento político como la Marcha Patriótica, que es un movimiento político reciente en Colombia, que ha tenido algunas manifestaciones, digamos, en la calle, está detrás las FARC, y cuando uno ve, digamos, la organización de ese movimiento se da cuenta que tiene que tener un financiamiento muy fuerte. Eso no se hace con pocos pesos, se necesitan muchos pesos para hacer lo que están haciendo. Luego uno puede suponer que hay financiamiento internacional detrás de esto. Yo sí creo que Chávez tiene una agenda con Colombia y nosotros sí somos como una piedra en el zapato, porque pues está Ecuador en el sur, que es cercano a él, él nos tiene, digamos, en el norte. Nosotros somos incómodos y lo hemos sido siempre, porque la democracia colombiana pues no ha caído en la tentación del ALBA. Yo sí creo que él tiene una agenda y yo espero que no se nos crucen las dos agendas. Yo espero que el gobierno tenga el coraje y la firmeza política para separar el problema internacional con Chávez del problema nacional de la paz.